Bien. Bueno, buenas tardes para todos. Como les venía comentando, estamos en la segunda sesión de B-Learning de Pensamiento Lógico Matemático. Esta sesión eh, y la sesión que queda reprogramada para el 8 de octubre, que es el sábado a las 11 de la mañana, son exactamente la misma reunión, ¿vale? No es necesario que usted asista a las dos, con que asista a alguna de las dos y llene su asistencia, usted va a obtener la bonificación de 15 puntos, ¿vale? Recuerden que esta sesión es para la tarea, la unidad 2, tarea 2, y ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Segundo, yo tengo acá esto. Listo, entonces, esta sesión corresponde a la unidad 2, tarea 2. Listo, fíjese que ahí no tengo ninguna solicitud, ya todas están respondidas. Ahora sí salió Susana Florian, listo. Respondí a la solicitud de Susana. Vale, entonces, como les mencionaba, esta sesión de B-Learning pues está asociada a la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas, que tiene que o está relacionada con la tarea 2. La tarea 2 abrió el 26 de septiembre, cierra el 16 de octubre. Como les venía comentando, las retroalimentaciones en el foro se hacen para las participaciones de hasta 3 días antes de que cierre la actividad, es decir, al 23 de septiembre, el 23 de octubre, perdón, muy seguramente ya sus participaciones, sus avances no serán tenidos en cuenta porque ya estamos al cierre de la actividad. A ese cierre de la actividad nosotros nos encargamos de hacer un montón de cosas que nos quita el tiempo para poder revisar lo que usted viene desarrollando. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuál es la idea o el objetivo de esta actividad? Que desarrollemos algunas actividades con las temáticas relativas a las temáticas que se desarrollan en la unidad 2. No propiamente vamos a desarrollar actividades como las hacemos en los CIPAS o en otros espacios, donde nos dedicamos al desarrollo de los ejercicios de la guía, pero sí nos puede servir para, digamos, para orientar un poco la, el desarrollo de los mismos. Las temáticas, cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para las proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias, subcontrarias, y falta una ahí que son las subalternas, y razonamiento inductivo y deductivo. Bien, el objetivo de esta sesión es que usemos esos conceptos y esos contenidos relacionados con los cuantificadores, las proposiciones categóricas y los razonamientos inductivos y deductivos. La idea es que usted logre identificar qué es un cuantificador y cuáles son sus clases, cuáles son las características que me permiten diferenciar los cuantificadores, identificar los tipos de razonamiento de sus aplicaciones y realizar una pequeña actividad que eh, es diseñada para que usted como estudiante pueda evaluar sus conocimientos acerca de las temáticas que estamos desarrollando aquí, que están asociadas a la unidad 2, tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Bien, ¿qué son los cuantificadores? Los cuantificadores son expresiones que pretenden determinar la cantidad de una proposición. ¿Sí? O son expresiones que pretenden determinar la cantidad de una proposición.
Por ejemplo, cuando yo digo nadie ha participado en el foro, en esa expresión, ¿hay alguna palabra que se refiera a un número o una cantidad? En la expresión nadie ha participado en el foro. ¿Hay alguna palabra que yo la pueda asociar a una cantidad? Sí, Nadie. Nadie. ¿Y Asociamos a al qué cero. cantidad la asociaríamos? Cero. Ninguna cantidad. Cero. Exacto, así. Cero. Muy bien. Bien, entonces ese es más o menos el concepto que tenemos de cuantificador. Aparte de nadie, podemos usar ninguno, todos, algunos, al menos uno. Muchas de esas expresiones se refieren a cantidades que se expresan en proposiciones. Entonces, algunas de estas o las más usadas son todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno, entre otras. Algunos ejemplos son, recuerden que ya habíamos visto proposiciones, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué son las proposiciones que habíamos visto en la tarea 1? ¿Qué es una proposición? ¿O una Son premisa? argumentos, profe. Son argumentos. ¿Y qué estructura tienen esos argumentos? Pues esa estructura debe ser un argumento que posiblemente puede ser falso o verdadero. No, me refiero a la estructura. ¿Cómo hago yo para ver algo y decir, ah, eso es una premisa atómica? Es una expresión verbal. ¿Y qué características tiene esa expresión verbal? Tiene un sujeto y un predicado. Un sujeto, un verbo y un predicado, un complemento. ¿Sí o no? Complemento. Bien. ¿El sujeto a qué se refiere? El sujeto A la persona. a la persona o a la cosa que ejecuta una acción. El verbo es la acción. En esta unidad, los que ya van un poco adelantados, se pueden haber encontrado con la palabra cópula. La cópula es lo mismo que el verbo o la acción. ¿Listo? Y el complemento, pues, es lo que acompaña a lo demás. Entonces, por ejemplo, para este caso, fíjense, los estudiantes de la UNAD es el sujeto. Los estudiantes de la UNAD asisten del verbo asistir, esa es la acción o la cópula, a los B-Learning. Omitan el todos aquí. Los estudiantes de la UNAD, sujeto, asisten verbo o cópula a los B-Learning complemento. Entonces, a esas premisas, esas proposiciones, yo les puedo agregar un cuantificador, que es el que me ayuda a mí a establecer una cantidad o me permite a mí determinar una cantidad en una proposición. Entonces, en este caso, a la proposición, los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning, yo le agrego la palabra todos para referirme a la cantidad completa, ¿vale? Al número total de estudiantes de la UNAD. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dice estudiantes, el sujeto, los estudiantes, el verbo, tienen, del verbo tener, complemento computador portátil. Esa es mi premisa atómica, sujeto, verbo, complemento o predicado. Y yo le agrego la palabra algunos para determinar una cantidad, que del grupo total hay algunos, hay un numerillo de ellos que tienen computador portátil. Ese es el papel de los cuantificadores. En la última, dice, los estudiantes de ingeniería emplean, los estudiantes, el sujeto, emplean del verbo emplear, usar, el complemento, la calculadora graficadora. Si le colocamos el cuantificador, solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica, lo estoy usando para expresar una cantidad. Y la cantidad es la que especifica el conjunto de los estudiantes de ingeniería. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar algo? Vale, una sugerencia, por favor, el que si no van a participar, mantengan apagado el micrófono para evitar que haya interferencia. ¿Vale?
Bien. Listo, entonces, listo. Bien, entonces los cuantificadores se dividen en dos grupos. El cuantificador universal que se usa para determinar todos los elementos de un conjunto, ¿vale? Por ejemplo, todos los estudiantes de la UNAD cursan pensamiento lógico matemático. Es un cuantificador universal. ¿Por qué lo uso? Para referirme a todos los elementos del conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Los estudiantes de la UNAD. Pero yo también puedo referirme a todos los elementos del conjunto para decir que no cumplen una característica o una propiedad. Por ejemplo, ninguno de los estudiantes de pensamiento lógico matemático ha participado en el foro. Con ninguno me estoy refiriendo a todos los estudiantes y que todos los estudiantes tienen una característica en particular y es que no han participado en el foro. ¿Vale? Bien, y están bueno, un ejemplo aquí. Todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. ¿Vale? Todos para referirse a la totalidad de elementos de ese conjunto. ¿De cuál conjunto? De las personas mayores de 18 años. Ese se llama universal afirmativo. Y cuando usamos el universal para hablar de una característica que no cumple, se llama un universal negativo. Y está este ejemplo. Ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Entonces, ese ninguno se refiere a todos los elementos de ese conjunto. ¿Cuál conjunto? El conjunto de las personas mayores de 18 años. ¿Qué dice el universal negativo? Que ninguno de esos elementos de ese conjunto, ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. ¿Listo? Por otro lado, tenemos que la forma de escribir o de simbolizar a los cuantificadores universales es una A mayúscula al revés, de cabeza. Esa es la forma de escribir o de simbolizar un todos o un ningún. ¿Vale? ¿Cuál es la forma correcta o cómo se lee? El cuantificador universal afirmativo se lee para todo X. La A al revés, esa A al revés, esa A mayúscula al revés, se lee para todo. Entonces, en este caso aquí sería para todo X en A. Ese A es el conjunto, el que me determina a mí la característica que tienen todos los elementos. Por ejemplo, A sería el conjunto de las personas mayores de 18 años. Entonces, lo que quiere decir aquí es, para todas las personas que pertenecen al conjunto de mayores de 18 años o para todas las personas mayores de 18 años, se cumple y acá damos la característica. ¿Qué se cumple? Que tengan familia o que vivan independiente de los padres o cualquiera otra que sea la característica que se le asigna, ¿vale? Para todo X se cumple que. Y el cuantificador universal negativo se escribe exactamente igual, si se pueden dar cuenta, la simbología es igual, solo que a la característica o a la cualidad se le agrega la negación antes, esa negación que vimos en la tarea 1, que es la virgulilla o como si fuese una L mayúscula, esa que es así, ¿vale? O un menos, eso significa no P. Entonces significa, para todo X en A, no cumple ¿qué?
o ningún X en A cumple ¿qué? Las dos formas se pueden decirlo, ¿vale? Yo puedo decir, todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático no han participado en el foro. O yo puedo decir también, ningún estudiante de pensamiento lógico ha participado en el foro. Son expresiones que dicen exactamente lo mismo, solo que utilizo palabras diferentes, cuantificadores diferentes. ¿Listo? Un ejemplo. La proposición dice, todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para presidencia. ¿Cuál es el conjunto aquí? El conjunto son las personas mayores de 18 años. ¿Cuál es la cualidad que tienen esas personas que pueden votar en las elecciones para presidencia? ¿Cómo se lee esto en términos de cuantificadores? Dice, toda persona X, tal que X puede votar en las elecciones para presidencia. ¿Cómo se simboliza? Entonces, la A mayúscula al revés, X pertenece a U. Este U hace referencia a las personas mayores de 18 años. Entonces dice, para toda persona mayor de 18 años, para todo X en ese conjunto de personas mayores de 18 años, esa persona o ese X puede votar en las elecciones para presidencia. Para todo X en U, X puede votar en las elecciones para presidencia. Así se lee. Para todo X en U, X puede votar en las elecciones para presidencia. El negativo. Ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones. Se puede leer así tal cual como lo leímos, o se puede leer toda persona X, tal que X no puede votar en las elecciones. Entonces, lo mismo, para todo X en U, X no puede votar en las elecciones para presidencia. ¿Vale? Este es el simbolito que yo les mencionaba. ¿Sí? Que es como una L mayúscula volteada. ¿Listo? Bien. Profe, y una pregunta, disculpen. Dígame. En la simbología yo veo que coloca P, X y también coloca a veces E. O sea, ¿utiliza la P o utiliza la U? ¿Se pueden utilizar cualquiera de las dos y no altera el...? ¿Utilizo cuál? O sea, a veces utiliza la P y también ahora utiliza la U en modo simbólico. ¿Eso no altera el...? No es la P o la U. Yo utilicé la A en este caso. Ajá. Y en el otro utilicé la U. Este P es para hablar de una característica de X. ¿Sí? La premisa. Okay. Exacto, la premisa. O el complemento de la premisa. Más exactamente. ¿Listo? No importa la letra que yo utilice. Esa letra lo que hace es representar un conjunto. ¿Vale? Ok. Listo. Entonces, ya vimos los cuantificadores universales, ahora vamos a ver los existenciales o particulares. Son los que se usan para indicar que hay por lo menos uno o más elementos del conjunto y no todos. Ojo. Que hay por lo menos uno o más elementos en el conjunto que cumplen con la determinada propiedad. Un ejemplo dice, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático hacen parte de pedagogía infantil. O algunos estudiantes del curso pensamiento lógico matemático estudian ingeniería industrial. ¿Sí? Fíjense que estoy hablando. ¿Cuál es el conjunto? Los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático. ¿Cuál es la característica? Estudian ingeniería o estudian pedagogía o estudian idiomas. ¿Vale? Este caso sería un existencial afirmativo y el caso del existencial negativo sería exactamente igual, solo que ahora le agregamos el no.
algunos estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático no asisten a los encuentros CIPAS. ¿Vale? Existencial negativo. Niego el verbo por lo general. ¿Listo? No asisten, no estudian, no hacen. ¿Vale? Ese es el existencial negativo. La simbología del existencial negativo es una E mayúscula al revés. No como la A, que es de cabeza hacia abajo, sino como reflejado hacia atrás. Y se lee, existe al menos, hay al menos, o hay algún, o existe un único. Hay varias formas de leerlo. Existe al menos un X, hay al menos un X. Existe un único si tiene, además de la E, ese símbolo de exclamación al revés. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en esta reunión, voy a hablar de esta reunión, entonces yo podría decir, existe al menos un estudiante que está conectado a este CIPAS, que estudie, a este B-Learning, que estudia licenciatura en pedagogía infantil. Existe al menos un estudiante conectado en este B-Learning que estudia licenciatura en pedagogía infantil. O yo puedo decir, hay al menos un estudiante que está conectado en esta sesión de B-Learning que no estudia ingeniería industrial. ¿Listo? O cuando es único, les voy a dar un ejemplo con el único, existe una única persona conectada en esta reunión que es tutor de pensamiento lógico matemático. Y se cumple. Si se cumple que hay por lo menos uno y que es único, ya tendríamos el existencial único. En este caso, afirmativo. ¿Vale? Fíjense que la simbología es exactamente igual a la del universal. E al revés, mayúscula, X pertenece a dos puntos, la premisa o la cualidad. Y para negarlo, también se le agrega ahí el símbolo de negación. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Dice, existen preposición, dice, algunos estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático estudian ingeniería de sistemas. Se lee, existe algún estudiante X, tal que X estudia ingeniería de sistemas. Se lee aquí, existe algún X en U, tal que X estudia ingeniería de sistemas. Existe algún X en U, tal que X estudie ingeniería de sistemas. ¿Cómo sería el negativo? Dice, algunos estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático no estudian ingeniería de sistemas. Se lee, existe al menos un estudiante X tal que X no estudia ingeniería de sistemas. Y la simbolización es existe un X en U tal que X no estudia ingeniería de sistemas. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles palabras podemos encontrar asociadas a los cuantificadores universales? Todos, todo, ningún, ninguno. Ejemplo, todos los estudiantes traen los materiales. Para negativo sería, todos los estudiantes no traen los materiales o ningún estudiante trae los materiales. Y en el caso de los existenciales o particulares, encontramos palabras como algún o algunos. Algunos estudiantes traen los materiales o la parte negativa es algunos estudiantes no traen los materiales. Bien. Bueno, se los voy a dejar para que ustedes lo revisen. Esto está dentro de las herramientas que ustedes tienen en el campus, está este OVA
para que hagan una revisión de las proposiciones categóricas, ¿vale? No, mentiras, vamos a verlo porque aquí nos volaríamos una parte que creo yo que es importante. Pero entonces regálenme un segundo. Yo reviso si tengo activo Campus todavía. Háganme un segundo, que necesito abrir el Campus para que se active ese, ese OVA. Está bastante lento el internet. Bien, mientras esto carga, les voy a enviar en el chat voy a reenviar nuevamente el enlace de la asistencia, ¿vale? Vale, un segundo. Estoy acabo de dejar nuevamente en el chat el enlace de la asistencia para que por favor lo vayan llenando, ¿vale? Listo, entonces esto ya debe abrir. No abrió. Bien, ¿me confirman? ¿Están viendo mi pantalla todavía? Sí, señor. Sí, señor. Listo, ya estamos accediendo al recurso. Listo. Entonces, el objetivo de este objeto virtual de aprendizaje es que los estudiantes identifiquen correctamente lo que son las proposiciones categóricas y las puedan usar para resolver problemas. Palabras clave que vamos a utilizar aquí: proposiciones categóricas, cópula, sujeto, cuantificador, predicado. Dice, el presente recurso permitirá al estudiante realizar un reconocimiento de las proposiciones categóricas, su clasificación, partes y manejo del cuadro de oposición mediante el apoyo de infografías y ejemplos que llevarán al estudiante a la aplicación de la autoevaluación de los temas tratados. Bien. ¿Qué es una proposición categórica?
Una proposición categórica es una expresión que puede ser verdadera o puede ser falsa. Así como veíamos con las premisas en la unidad pasada, lo mismo ocurre acá. Las proposiciones categóricas pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Estas, pues además de ser verdaderas o falsas, tienen que ver con categorías o clases. Las categorías o clases las determinan los cuantificadores. Una categoría hace referencia a un grupo, a una cantidad determinada. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos con las letras S y P, o P y Q, o entre otras. ¿Vale? Como vimos ahorita, las proposiciones categóricas, aparte de sujeto, verbo, cópula y predicado, que son las que ya manejábamos como premisas atómicas, tienen el cuantificador. ¿Vale? Los estudiantes asisten, estudiante sujeto, asisten el verbo la cópula a la segunda sesión de e-learning. El cuantificador es todos o ninguno o algunos o al menos uno. Todos los estudiantes asisten a la segunda sesión de e-learning. Ningún estudiante asiste a la sesión de e-learning. Algunos estudiantes asisten a la sesión de e-learning. ¿Vale? Entonces, según la cantidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, ¿vale? Si se refiere a uno solo, a una existencial único, particulares, si son esos algunos o algunos no, y universales con todos o ninguno. Y según la cualidad, pueden ser afirmativos o negativos. Negativos si están negando la cualidad o la propiedad, o afirmativos si el predicado o el complemento es de carácter positivo, ese es P, ¿vale? Bien. Un segundo que me están... Ah, vale, Susana que ha solicitado unirse. Ya creo que le respondí. Bien. Listo. Entonces vamos a ver aquí una pequeña actividad. Una actividad de verdadero o falso. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser verdaderas o falsas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué dicen los demás? Verdadero. 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 Bien. Verdadero. Toda proposición categórica debe tener un valor de verdad, B o F. Ya eso lo veíamos de la actividad de la unidad 1, tarea 1. Siguiente. La definición de cuantificadores son los elementos que conforman el conjunto, el cual puede ser cosas o individuos. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Falso, profe. ¿Qué es el cuantificador? El que determina cierta cantidad de número, una cantidad. El que es una palabra o expresión que me ayuda a determinar una cantidad. Aquí en este caso, ¿a qué se refieren? A los elementos del conjunto, que pueden ser cosas o Al conjunto. individuos. Sujeto o Al predicado. conjunto. Al sujeto. El sujeto. Se refieren al sujeto. El conjunto de elementos que son los elementos que conforman el conjunto. Pueden ser cosas o individuos, eso es sujeto. Entonces, por lo tanto, esta es falso. Esta definición corresponde al término sujeto. Sujeto son los elementos que conforman el conjunto, el cual puede ser cosas o individuos. Siguiente. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. Verdadero. 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 Según su cualidad. Falso. ¿Falso o verdadero?
Según su cualidad. Hay dos cosas que determinan las proposiciones categóricas, la cualidad y la cantidad. Según la cualidad pueden ser singulares, particulares, universales. Falso o verdadero. Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. ¿A qué se refiere singular, particular o universal? Verdades. Puede ser una verdad singular, particular o universal. Se refiere al cuantificador. ¿Viene con la persona? Es La verdad. Vuelvo a hacer la pregunta. Singular, particular y universal ¿se refiere a qué? a las verdades. El cuantificador. A las clases de cuantificador. Son cuantificadores. ¿Y los cuantificadores a qué se refieren? A cantidades. A cantidades. ¿Y A cantidad? la cantidad. ¿Cantidad es lo mismo que cualidad? No, entonces en ese caso es falso. Es falso. Falso. Así es. Falso. Según su cualidad, las son verdaderas, falsas. Según la cantidad, pueden ser singulares para uno, particulares, universales para todos. Las proposiciones categóricas, según su cualidad, pueden ser afirmativas o negativas. Esa es la cualidad. Según la cantidad, son singulares, particulares o universales. ¿Vale? Entonces, hay una clasificación según la cantidad y la cualidad. Por ejemplo, las universales afirmativas se llaman tipo A. Universal afirmativa tipo A. Universal negativa tipo E. Particular afirmativa y particular negativa O. Si se dan cuenta, van en orden de las vocales A, E, I, O. Comenzamos por las universales, primero las afirmativas, luego las negativas. Lo mismo las particulares, primero afirmativa, luego negativa. En ese orden serían universal afirmativa A, universal negativa E, particular afirmativa I, particular negativa O. ¿Vale? Eso es importante que usted lo sepa porque eso nos va a permitir establecer las relaciones entre proposiciones categóricas. ¿Vale? Que es esta tablita que se ve acá, que se llama el cuadro de oposición. Tenemos el siguiente ejemplo. Si alcanzan a ver allá, dice, todos los animales son mamíferos, eso es un universal afirmativo. En la E dice, ningún animal es mamífero, ese es un universal negativo. Abajo en I tenemos, algunos animales son mamíferos, un particular afirmativo, y en O, algunos animales no son mamíferos, eso es O. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo comparo dos proposiciones categóricas, de acuerdo a su tipo,
yo puedo decidir cómo son. ¿Vale? ¿Cómo es esa relación? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos proposiciones, las dos son universales, una es afirmativa, la otra es negativa, entonces esas proposiciones son contrarias. ¿Todos los animales son mamíferos? Ningún animal es mamífero. Son proposiciones contrarias. ¿Vale? Si yo tengo una universal y una particular y las dos tienen la misma cualidad, es decir, si las dos son afirmativas y una es universal y la otra es particular, o si las dos son negativas y una es universal y la otra particular, se dice que son proposiciones subalternas. ¿Vale? Si de las dos proposiciones, una es universal y la otra particular, y las dos tienen cualidad diferente, es decir, una es positiva y la otra negativa, como por ejemplo acá, ningún animal es mamífero y la otra, algunos animales son mamíferos, se dice que son proposiciones contradictorias, bien si es de universal negativa a particular afirmativa o de universal afirmativa a particular negativa, se dicen contradictorias. Y en el caso de que las dos sean particulares, una va a ser negativa, la otra positiva, se dice que son subcontrarias. Por ejemplo, algunos animales son mamíferos y algunos animales no son mamíferos. Esas dos proposiciones categóricas son subcontrarias. ¿Vale? Bien. Esta parte del cuadro está claro. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Todo está claro. Sí, profe, todo claro. Sí. Vale. Dame un segundito. Bien. Perdón. Listo, entonces, fíjense, tenemos estas dos proposiciones. Cuantificador, ningún. Sujeto, virus. Verbo cópula es, del verbo ser. Predicado o complemento COVID. Cuantificador, todos. Sujeto, los virus. Verbo cópula son, del verbo ser. Predicado, COVID. ¿Vale? Evidentemente la de arriba es una premisa o una proposición universal con ningún, y como es negativa, una universal negativa, y la de abajo es una universal, utiliza todos, y vemos que el complemento está en positivo, entonces es un universal positivo. Tenemos la premisa de abajo es tipo A, la premisa de arriba es tipo E. ¿Cuál es la relación entre dos premisas universales cuando una es positiva o afirmativa y la otra es negativa? Según la tablita que vimos ahorita. ¿Son cómo? Contrario. Correcto, contrarias. Sería el caso de esta de acá arriba. Ahí son proposiciones contrarias. Bien. A ver, hacer una pequeña actividad acá. ¿Qué tipo de proposición categórica es ningún elefante tiene alas?
Debe ser tipo A, profe. Tipo E. A. Tipo A. Tipo E. Bueno, identifiquemos Tipo A identifiquemos porque es primero universal. Claro, tiene que ser tipo A. el cuantificador, ¿cuál es? Ningún. Y eso es un cuantificador ¿de qué tipo? Ningún. Universal. Correcto, universal. Pero además de ser universal es Afirmativo. Afirmativo. Afirmativa. Totalmente. es afirmativo. Negativa. Negativo, negativo. Es universal negativo. Ah, ok. Universal negativo. Porque tiene Y el ningún. universal negativo es tipo Tipo A. Tipo E. tipo E. Puede, profe. Tipo E. Última palabra. Sí, Ah, señor. perdón, Sí, tipo E. tipo E. Rápido. Tipo E. Sí, última palabra. ¿Qué tipo de proposición categórica es todos los bebés lloran? Tipo A. Será Tipo A, Tipo profe. A. Tipo A, Tipo A. porque es que Universal. Afirmativa, Universal, tipo A. universal afirmativa. Tipo A. Bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún colombiano nació en Bogotá? Tipo I. ¿Por qué? Oí, profe. Es particular, afirmativa. Particular afirmativa, tipo I. La proposición algún fiscal no es corrupto es Tipo O. ¿por qué? Porque es particular negativa. Tipo Debe ser tipo A porque todos los fiscales son corruptos. No, mentira, tampoco. tipo O. Tipo Algún fiscal no es corrupto es tipo O, listo. Algún caleño baila salsa. Es una proposición Tipo I. Tipo I. Falso. tipo I. ¿Cierto? Bien. Sí, señor. Tipo I. Ningún niño está descalzo es una afirmación, es una proposición categórica tipo La E. Tipo E. Tipo E. tipo E. Bien. Listo. Listo, muy bien. Entonces, aparentemente está muy claro toda la temática tratada hasta el momento, ¿cierto? Entonces, autoevaluación. La proposición categórica, algunos estudiantes son disciplinados, es Tipo I. Tipo I. De ese tipo I, profe. Totalmente. tipo I. Algunas madres son tiernas, su subalterna es. ¿Qué quiere decir proposiciones subalternas? Algunas madres no son tiernas. ¿Por Contraria. qué? Todas las madres son tiernas. Eso es subalterno. La subalterna debe ser una no, proposición subalterno. ¿de qué tipo? Debe ser Verdadera. algunas Para que madres sea, son tiernas. ojo, para que sea subalterna tiene que ser verdadera, porque esta es verdadera, y además tiene que ser Universal. Será afirmativa. universal. Entonces, de las tres opciones que tenemos, ¿cuál es universal verdadera? O sí, Todas las madres universal son verdadera. Todas las madres son tiernas. Vale. Todas las madres son tiernas. Es lo Dice, contrario de la. vale. Dice, los colombianos, en la proposición, los colombianos son buenas personas, la cópula es El verbo son. son. La cópula hace referencia al verbo.
según la cantidad, se puede establecer que la proposición categórica es: ningún estudiante del curso de pensamiento lógico matemático estudia ingeniería industrial. Según Universal. la cantidad, es Universal. 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 Universal, totalmente. ¿Cómo identificamos que es Negativo. universal? Dice ningún. Universal negativo. Listo. Correcto. Bien. Bueno. Vamos a cerrar por aquí. Bien. Listo. Bien, esta parte del razonamiento es importante entender dos cosas. Bueno, el primero, pues que el razonamiento es la facultad humana que tenemos para entender la realidad. Las ideas, con esas Profesor, formas disculpe, de comunicación, ¿sí? una pregunta respecto a los conjuntos. Uno puede nombrarlos por la letra que uno desee. Mayúscula, sí, siempre. La que usted quiera, mayúscula. Yo tengo un grupo de tengo dos argumentos. Puedo utilizar la misma letra para los dos. Tiene que ser Y si una son diferente para diferentes, cada tiene uno. que colocarles diferentes. Sí. Ah, bueno, gracias. Vale. Bien. Bien, entonces, ¿en qué consiste el razonamiento inductivo? El razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Es decir, tiene en consideración premisas particulares para intentar extraer una característica general. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Que esa característica general no necesariamente sea cierta. Vamos a ver si tenemos aquí un ejemplo. Fíjese este ejemplo. Dice, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Esa es una proposición. Falcao es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Yo podría concluir a partir de esas dos premisas que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la característica que tienen los individuos que yo estoy tomando en consideración. Pero ¿qué pasa? Que no necesariamente es verdadera para todos. Para los que yo tengo, sí. Para mis ejemplos, sí. Para mis casos particulares, sí. Para todos en general, no necesariamente es verdadera. ¿Sí? Entonces, la premisa 1 es, Falcao es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. La 2 dice, Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. La conclusión, todos los que estudian gestión deportiva en la UNAD son futbolistas. Eso es una forma de razonamiento inductivo. A partir de las características particulares, yo establezco una característica general. ¿Vale? El razonamiento inductivo va a partir de hechos particulares. ¿Cuáles son los hechos particulares? Que Falcao y Luis Díaz estudian gestión deportiva y además son futbolistas. Entonces, yo uso eso para decir que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Pero como ya mencioné, no necesariamente se cumple para todos. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo encontrar un estudiante de la UNAD que vive en Puerto Colombia, por ejemplo, Luis.
Luis es estudiante de la UNAD y vive en Puerto Colombia. Melanie es estudiante de la UNAD y vive en Puerto Colombia. Juan es estudiante de la UNAD y vive en Puerto Colombia. Yo podría decir, todos los estudiantes de la UNAD viven en Puerto Colombia. ¿Por qué? Porque en el grupo que yo tengo, todos tienen esa característica. ¿Sí? Eso es un rasgo general de que, de que toda persona que estudia en la UNAD vive en Puerto Colombia. Pero ya sabemos que no necesariamente se cumple para todos los que estudian en la UNAD, sino que se cumple para los estudiantes en particular que yo conozco, o que yo tengo como ejemplo, o que yo tengo como caso particular. ¿Vale? Porfa, los micrófonos, quien tenga micrófono, que no me sale aquí, Ronnie. Listo, entonces, en el caso de del razonamiento deductivo, se parte de premisas generales para concluir cosas específicas. Por ejemplo, ¿alguien puede darme una premisa general? Algo que cumplan, una característica que tengan todos los elementos de un conjunto en particular. ¿Cuál sería? Todos asistimos hoy al video. ¿Cómo? Todos asistimos hoy al video. Puede Esa ser no es una característica general. Una todas las característica aves general. tienen pico. Pues esa sí sería una característica general. Todas las aves tienen pico. ¿Cómo podría yo, a partir de esa regla general, hablar de una regla particular? Tomo un elemento del conjunto de las aves y verifico que también tienen pico. Entonces, por ejemplo, las gallinas. Las gallinas son aves. Por lo tanto, las gallinas Tienen pico. tienen pico. El Otro loro. caso particular, los loros, los pericos, los patos, los goleros son aves. Tienen pico. Por lo tanto, tienen pico. ¿Listo? Sí se va a cumplir siempre que cada elemento de ese conjunto va a tener la misma característica. ¿Por qué? Porque es una regla general. ¿Sí? Bien. Entonces, importante eso. Cuando las premisas son reglas generales, se hace un razonamiento deductivo. Cuando las premisas son casos particulares, se dice que se hace un razonamiento inductivo. ¿Vale? Es decir, cuando se parten de proposiciones particulares, es inductivo. Cuando se parten de proposiciones universales, es deductivo. Bien. Un ejemplo, dice, todos los lácteos aportan calcio. ¿Esa es una premisa de qué tipo? General. Deductivo. ¿Cómo? No, la de todos Deductivo. los lácteos aportan calcio. Universal. General. General o universal. ¿Sí? Entonces, todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo. ¿Qué puedo concluir? El yogur aporta calcio, porque el yogur hace parte de los lácteos. Esto es un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque entre las premisas tenemos una regla general o un universal. El yogur es un lácteo. Eso es un particular. ¿Qué podemos concluir? Que el yogur aporta calcio. ¿Vale? Un razonamiento deductivo. Se voló ahí la D.
ya que parte de una generalidad para llegar a una particularidad. ¿Vale? Bien, este enlace que está aquí, yo se los voy a compartir para que cada uno haga la actividad. Lo voy a compartir en el chat de la reunión para que cada uno haga el ejercicio. Es como una pequeña evaluación, pero no tiene, obviamente, peso dentro de la bonificación que usted ya se ganó por participar en la sesión de e-learning, ¿vale? Ya usted esos 15 puntos ya se los ganó. Esa es una actividad simplemente de evaluación, de diagnóstico, para que usted se dé cuenta qué está fallando y qué va bien con respecto a la temática asociada a la actividad de la unidad 2, tarea 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo Por claro? el momento no sé. Vale. Perfecto. Bueno, entonces, por el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su comprensión, por la espera. Para los que no han llenado la asistencia, vuelvo a colocarla ahí en el chat para que por favor la llenen. ¿Vale? ¿Quién definitivamente no pudo acceder al chat de la reunión? Todos pudieron acceder al chat de la reunión. Sí. Vale, perfecto. Profe, disculpe, le tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que yo le escribí al WhatsApp a usted hace un día. En la primera sesión de e-learning yo tuve un inconveniente con la conexión del internet, pero fue al final ya de la sección. Entonces se me desconectó totalmente el internet. Cuando sucede este caso, nosotros obtenemos los puntos del e-learning o ¿Usted llenó la asistencia? Claro, claro que sí. Y también me no hay incorporé ningún al grupo problema. Team. Vale, no hay ningún problema. Ah, ok. Si Bueno, tiene listo, la muchas gracias. participación, no hay ningún problema. Sí, claro. Bueno, gracias, Vale. profesor. Listo. Bueno, vale, muchas gracias a todos. Recuerden que no es necesario que asistan a la sesión del sábado porque vamos a desarrollar exactamente la misma actividad que desarrollamos hoy. ¿Listo? Bueno, Ok. muchas gracias a todos por la participación. Recuerden llenar la asistencia. ¿Alguien está levantando la mano por aquí? Camila. Profe, no, que le quería decir que yo definitivamente no pude llenar la asistencia porque el chat no me sale. Entonces yo le escribí al WhatsApp como usted había dicho ahorita. Vale, vale. Dame un segundito. Ya te voy a reenviar la Ok, muchas gracias. asistencia al chat. ¿Hace cuánto me escribiste? Está cargando aquí. Déjame, de todas maneras, yo reviso acá y te respondo. Le escribí a las 5:17. ¿Y no te he respondido? No, señor. Segundo. Escríbeme otra vez, por favor. Ok. Escríbeme otra vez y te envío enseguida el enlace. Bueno, vale. A todos muchas gracias por la asistencia y por la participación. Estén por favor atentos de la invitación a la tercera sesión, que es creo que por allá en noviembre. ¿Vale? Y estén atentos de la participación en los CIPAS con sus respectivos tutores. A todos muchas gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Tiempo, gracias. Buen día. Gracias igual. Hasta luego. Doctor. Hasta luego. Muchas gracias, tutor. A ustedes por participar. Hasta luego. Hasta luego, mister. Gracias.